A Contramano. Bueno, vos sabés que somos equidistantes, no nos interesa ningún gobierno, sí nos interesa la sociedad civil. Este gobierno tiene algunas cosas muy, muy llamativas, los anteriores también, obviamente, venimos apaleados hace años. Este gobierno que parece que no está muy interesado o no tan leído sobre los derechos que tiene la sociedad y no los hace cumplir, sí le puso el ojo al derecho, el supuesto derecho que tenemos de portar armas desde los 18 años. Creo que es la intención que tienen, que podamos todos a los 18 años portar un arma de fuego para ejercer nuestros derechos. Eso es más o menos textual. Es muy, muy llamativo eso. No sabemos nada, solamente estamos interesados en la cuestión y por eso vamos a hablar con alguien que sí sabe. Ella es Victoria Darredú, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Y vamos a ver qué es lo que piensan ellos al respecto. ¿Cómo te va, Victoria? Simón te saluda. Hola Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a vos y también a la audiencia del programa. Muchas gracias por atendernos, un gran placer. A ver, llamativo, ¿no? Todo esto, a ojos del ego, muy, muy, muy llamativo. ¿Qué te pareció a vos? Hay en principio dos cosas que podemos señalar sobre esta decisión. En primer lugar, podemos hablar sobre las condiciones como la forma de la decisión. Y esto es que nos hayamos enterado de esto por un decreto presidencial. Y digo esto porque hace algunos meses nada más el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad, que ahora la ANMAC, que es la oficina que regula el uso de armas de fuego, depende del Ministerio de Seguridad. Esto es un cambio de esta gestión actual, antes dependía del Ministerio de Justicia, envía al Poder Legislativo hace unos meses un proyecto de ley en el que propone debatir algunas cuestiones vinculadas al uso de las armas de fuego. En ese proyecto de ley proponían una prórroga del programa de desarme voluntario de armas y también, cosa que podemos de alguna manera celebrar si está acompañada de otras medidas, pero también ese proyecto lo que proponía era una suerte de amnistía para las personas que tienen su condición de legítimo usuario vencida, que es un delito penal, ¿no? Y acomodaba, digamos, de alguna manera las condiciones para que esas personas puedan, sin problemas y sin mayores controles, eh, reacondicionar su condición de legítimos usuarios. Digo esto porque podemos pensar que una decisión como esta, la de bajar la edad para que las personas, para el uso civil de armas de fuego, podría haber estado incluido en este proyecto de ley, podría haber estado incluido en un debate parlamentario. Hoy ese proyecto tiene... Esa mecánica la tienen mucho, de meter una idea en una ley, pero mientras tanto clavarla en un decreto. Acordate que todavía tenemos el DNU desde hace un año. Les ha funcionado de alguna manera esto, de asegurarlo con el decreto mientras tanto se da la charla, ¿no? Claro, definitivamente, aunque son como distintos aspectos del mismo tema, lo que decimos es, bueno, se podría haber incluido en un debate parlamentario también esta decisión, pero decidieron no hacerlo, valga la redundancia. Sí, sí. Ese es el primer problema de forma, ¿no? Que no es menor, es una decisión relevante que la está tomando el Poder Ejecutivo de forma aislada. Para nada menor. Para nada menor. Y por otra parte es la decisión de fondo, que qué implica que personas de 18 años puedan acceder a un arma de fuego cuando antes hablábamos de personas de 21 años. A ver, que sean personas de 21 años tiene que ver, lo que han modificado es el decreto que reglamenta la ley de armas, que es un decreto de la década del 70, del 75, que en ese entonces en la Argentina la mayoría de edad era los 21 años. Después en Argentina, a partir del año 2006, empiezan a establecer una serie de controles específicos con relación a la tenencia de armas por parte de civiles, por un caso que fue muy resonante y es muy relevante, que fue el asesinato de Alfredo Marcenac. En ese momento se empiezan a revisar cuáles eran las condiciones de los legítimos usuarios y entre otras cuestiones se había advertido en ese momento que si bien eh,
había un requerimiento de, por ejemplo, un aval médico para que una persona pueda ser legítimo usuario, se habían descubierto que había casos de autorizaciones para hombres firmadas por un ginecólogo, ¿no? Entonces había ese tipo de descontrol o falta de regulación. En ese momento se empiezan a establecer controles más precisos y nuestro país empieza también a tener un control más preciso sobre la condición de legítimos usuarios y el acceso a armas de fuego, y se decide no modificar la edad de los 21 años, aunque en Argentina ya claramente la mayoría de edad era los 18, por entender justamente que portar un arma de fuego no es una cuestión menor, no es una decisión menor. Muchos otros estados tienen el umbral, digamos, a partir de los 21 años, porque podemos decir algo bastante del sentido común: cuando tenés 18 años estás más cerca de ser adolescente que cuando tenés 21 años, que podríamos decir estás más cerca de ser una persona adulta. Yo en términos de calle podría agregar, y con poco miedo a equivocarme, que es un milagro que estemos vivos por la estupidez que nos inunda durante la adolescencia. Y la falta de control, meter un arma en manos de un adolescente, que podría ser yo, a los 18 años, no me parece muy acertado. No, definitivamente. Eh, y esto es, a ver, hay algo que el gobierno actual, la gestión actual, no mira de este modo, pero que nosotros desde el CELS y junto con otras también organizaciones, sí lo entendemos de esta manera: es que todas las armas de fuego producen daño. Todas las armas de fuego tienen la capacidad potencial de producir daño y producir un efecto irreversible, la muerte. Entonces, los controles no solo tienen que producirse sobre las armas que están en condición de ilegalidad, sino los controles sobre todas. Cuando hay una discusión interpersonal, una discusión familiar, si en una casa hay un arma de fuego, aumentan los riesgos de que esa discusión sea utilizada un arma de fuego. Las armas de fuego son, como decía, utilizadas en peleas entre familiares, entre vecinos, en peleas de tránsito, en los femicidios en la Argentina. Y esto es porque que exista el arma de fuego en una escena de una discusión, justamente lo que puede hacer es aumentar los riesgos de escalar la violencia. Sabés que nosotros le damos mucho micrófono a María del Carmen Verdú, de la Correpi, que vos la debés conocer perfectamente, y contaba que el nivel de casos de gatillo fácil, un alto porcentaje de casos de gatillo fácil, se dan fuera del horario de trabajo de los policías. Por eso ellos bregan justamente porque no hace aportación 24 horas. Así que nada, digo, para apuntalar esto que estás diciendo, aún en el caso de los policías. Sí, definitivamente. Nosotros también desde el CELS claramente hacemos un trabajo así histórico, podemos decir, entre organizaciones, entre las que está Correpi. El CELS también tiene su propia base de datos sobre el uso de la fuerza en la policía, y esto que vos señalás es el problema principal de las fuerzas de seguridad. El uso del arma de fuego se da principalmente y casi únicamente cuando los policías se encuentran fuera de servicio, ¿no? Y esto, que medie un arma de fuego, hace que los casos sean de, de mayor violencia. Lo que decía antes, entonces, me refería a que la circulación de todas las armas de fuego pueden ser dañinas. También está el problema de los accidentes. Con un arma de fuego en una casa en la que hay un arma de fuego también se pueden producir accidentes, y esto es un problema no menor. Y por otra parte, es importante resaltar que todas las armas de fuego, todas, nacen en una condición de legalidad, son producidas por una fábrica, que luego algunas de estas se desvían al mercado ilegal. Las formas de desvío pueden ser variadas. Por ejemplo, si una persona, si una familia tiene un arma de fuego e ingresan a su casa a robarle, entre la plata, los bienes de valor, si ven el arma de fuego es parte del motín.
y en ese momento ingresa ese arma también a un contexto de ilegalidad y a estar en manos de personas que se dedican a delinquir. Los desvíos de los stocks de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas es otro grave problema en la Argentina. La provincia de Santa Fe tiene estudios realizados que verifican cómo la falta de los controles en los stocks de las comisarías, por ejemplo, y de la propia aportación de armas de fuego por integrantes de las policías, terminaron muchas veces en manos de bandas criminales de la provincia. No, esto es creciente también la cantidad de policías que denuncian el robo o extravío de armas, que luego se descubre que lo que hay en realidad es una venta o alquiler de las armas de fuego. Es Entonces, impresionante, es impresionante en Rosario la participación que tiene la policía dentro del quilombo general en el que está la provincia. Es importante, importante. También es el un año caso que más o menos venimos siguiendo. en el país, el 50% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. En la provincia de Santa Fe, el año pasado, era el 90% de los homicidios dolosos que se cometían con armas de fuego. Con esto lo que quiero decir es que es por demás importante y relevante generar estrictos controles sobre la circulación de armas, sobre la trazabilidad de armas, sobre los controles de las armas que tienen la sociedad civil, digamos, las que podemos considerar legal. Desde ya también, que es absolutamente importante, profundizar los controles para evitar cualquier tipo de desvío. Los cálculos son que por una arma legal se duplica el número de armas ilegales que circulan en una sociedad, que circulan, por ejemplo, en nuestro país. Pero desde ya los controles hay que realizarlos sobre todas las armas. Argentina tiene un gravísimo problema, además de falta de control sobre legítimos usuarios que tienen su credencial vencida. Nosotros en algún momento lo habíamos entrevistado al papá de Marcenac, si no lo estoy pronunciando mal el apellido, y sí, nos contaba que la cantidad de licencias vencidas son, es más, creo es la mayoría, te estoy jugando de memoria, Sí, pero alrededor del 70%. una locura. Y decime, esta charla realmente es más que interesante, ¿eh? Estamos aprendiendo como locos. La especulación a mí no me gusta, es más, por mi oficio te diría que es mi enemiga. Ahora, la especulación de la gente que sabe tiene un poquito más de valor porque lo cierto es que está un poquito más fundada. ¿Por qué supones? ¿Qué es lo que están buscando desde el gobierno al plantear el ejercicio de los derechos a través de un arma de fuego? ¿Qué se te ocurre? Y hay una idea, a ver, ya en campaña había habido algunas expresiones de referentes claves del gobierno hablando de la libre portación de armas de fuego, como encontrándolo como una buena idea. Creo que después matizaron algunas de esas expresiones porque dieron cuenta que en la Argentina hay una mala imagen sobre ese tipo de decisiones, ¿no? La Argentina, y esto vale decirlo, Argentina no es un país que especialmente tenga este problema, y digo, de esta intención de que la población civil esté fuertemente armada y que tengamos conflictos armados en cualquier esquina, no es un problema que vemos con cotidianidad en la Argentina. ¿Por qué comprarnos este problema? Porque también hay algo que tenemos bastante a la mano para ver, que es que Estados Unidos, por ejemplo, es un país en el que las armas se pueden comprar en un supermercado y es un país en el que las armas se usan en una escuela, ¿no? Cada tanto vemos cómo se produce una masacre de un adolescente usando un arma de fuego en una escuela, por ejemplo, o en un centro comercial. O sea, es gravísimo Sí, de el hecho, extremo en el que podemos pensar. nosotros tenemos muy malas cifras, viste, en general. Después, si querés, bueno, vos tenés muchas, pero digo, oficialmente, viste que Argentina es un país sin cifras en temas críticos. Pero creo que con cifras de 2008 tenía Estados Unidos con un nivel de pobreza mucho menor que el nuestro, tenía la misma cantidad de muertos cada 100.000 habitantes por arma de fuego, si mal no recuerdo. Y Sí, obviamente se debe a esto, a su hobby, ¿no? Por decirlo de manera graciosa.
Sí, Estados Unidos sobresalta por ser un país, digamos, del primer mundo en donde además es muy violento, que eso no se da tan asiduamente como si lo comparáramos con países de Europa. Argentina, si bien tiene desde ya muchos problemas vinculados a la inseguridad y a la violencia que no podemos soslayar, no es la tasa de homicidios la mejor muestra para analizar este problema. Lo que tenemos en Argentina son problemas de homicidios en núcleos específicos, en lugares geográficos específicos, ¿no? En algunos, en la ciudad de Rosario, con disminución este año, en la ciudad de Santa Fe, en ciudades como la de San Miguel de Tucumán, en algunos municipios en particular del conurbano bonaerense. Tenemos como si fuese una suerte de enclaves problemáticos de homicidios, pero no es un país que tenga una tasa de homicidios alta, para nada. Y tampoco es un país en el que tengamos estos problemas de violencia interpersonal tan agudos como podemos ver en otros países también de la región. Entonces ahí es un problema que no tenemos y que nos podríamos estar comprando, ¿no? Y lo que está haciendo este gobierno de alguna manera es con medidas poco vistosas y no radicales, me refiero, no hay ahí una decisión absoluta de liberación de armas de fuego y lo que sea. Lo que sí vemos es que ya existieron a lo largo del año algunas medidas que tienden a flexibilizar los controles, que tienden a reducir estos umbrales. Ya mencioné la del proyecto de ley, hay otra después también que fue una decisión administrativa del propio ANMAT a partir de una resolución, que lo que hacen es quitar los controles de idoneidad en el uso de armas de fuego cuando el legítimo usuario tiene su credencial vencida por un plazo corto de tiempo. Y acá el problema de esa decisión es que da una idea de como si la idoneidad para manejar un arma de fuego, para usar un arma de fuego, fuese perpetua, ¿no? Y cuando claramente podemos pensar que el paso de los años de manera diferenciada puede afectar a todos y hacer que algo que podíamos hacer hace 5 años ya no lo podamos hacer más. Entonces, esa es otra decisión problemática, que de alguna manera lo que van haciendo de muy a poquito es esto, instalando una mayor facilidad, digamos, para el uso de armas de fuego. Y otro punto no menor es que se muestren autoridades de gobiernos referentes muy importantes usando o teniendo prácticas de tiro como si fuese una cuestión canchera, ¿no? Y sabemos que cualquier acción que hace un funcionario de gobierno es un mensaje público, y ese mensaje público es peligroso. ¿Quiénes se mostraron? Santiago, Santiago Caputo se ha mostrado haciendo prácticas de tiro y demás, ¿no? Entonces, lo que vemos es, bueno, como una suerte de tratar de instalar esto como, yo creo, en términos más banales, ¿no? Quitándole el peso y el problema a una decisión tan relevante y tan Bueno, a grave. ver, no hay que ser simplista, pero tampoco obviar lo simple. El tráfico de armas, la venta de armas, no tráfico, es uno de los negocios más brillantes que existen en el planeta. Así que, y Estados Unidos y los países del Consejo de Seguridad de la ONU, si mal no recuerdo, corregime por favor que yo le puedo pifiar, son los mayores vendedores de armas. Así que al fin y al cabo están abonando, están alimentando el negocio de manera indirecta cuando toman estas medidas, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a dudas, pensar que el problema son solo las armas ilegales es una trampa, porque en realidad el problema son todas las armas y en realidad lo que hay que hacer es un estricto control sobre todas las armas y hay mucho, digamos, y si pensáramos en prioridades, nuestro país tiene muchas más prioridades en torno a eh, restringir la circulación, agudizar los controles, estas cuestiones que ya hemos mencionado antes, también producir y publicar información con relación a la producción de armas, a la importación de armas. Ahí también impera, ¿no?, la idea del secreto y hay mucha información velada. Entonces, las prioridades van en realidad por esa línea y no por intentar eh, expandir la tenencia de armas por parte de civiles.
Sí, completamente de acuerdo. Te diría que tenemos 1.000.000 de prioridades más que esta. Si es que esta es una, olvídate. Exacto. Bueno, la verdad impresionante, Victoria, impresionante. ¿Querés agregar algo que no haya salido? Yo te interrumpí mucho, disculpas, tema que me interpela. No, Pero no, perfecto, no, no, no hay problema. No, me diría que más o menos dijimos todo, así que está perfecto por mí. brillante. Bueno, por favor, tenernos al tanto de lo que vaya sucediendo, que nos interesa mucho, quedó claro, y tenés micrófono abierto, obviamente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. A contramano. A contramano. La gente sigue